Hola Acuario, bienvenido a tu lectura general del mes de diciembre 2021. ¿Cómo estás, Acuario? Yo estoy muy feliz de estar contigo para tu lectura general. Puedes completar estas informaciones con tu signo ascendente lunar y para el sector emocional y sentimental también con tu signo Venus. Te recomiendo el video del colectivo de diciembre para fluir con las energías. Vamos empezando a sacar tu energía principal, a ver cómo terminas el año, Acuario en Sol, Luna y Ascendente. Aquí está, gracias. ¿Cuál es tu energía? Muy bien, Acuario, tienes la estrella, entonces vas a terminar el año de manera muy dulce, muy sintiéndote protegida, tener esa intuición, esa voz interna que te indica que estás en el camino correcto, que estás en el camino de realizar también tus sueños. Hay una grande fluidez aquí con el agua de las estrellas. La estrella ilumina la noche, orienta el camino. Así que conéctate con tu sensibilidad, tu intuición, tu fluidez, tu paciencia también, y conéctate con tu voz interior porque recibes a través de las estrellas orientación, mensajes muy importantes, y más que todo te dice: estoy aquí para protegerte, para que tú sigues tu sueño, sigues este camino que tú quieres hacia tu destino. Terminas el año bajo una grande protección en general, Acuario. Vamos a ver con las runas. Acuario, signo de aire, para diciembre 2021, estructurando el año. A ver, aquí está. Esta runa se llama Inguaz. Sí, Inguaz. Es la fecundidad. Ok. Es el fin de la gestación. Ok. Entonces vas a dar luz. Este mes hay algo. Va a tener concretización, energía para concretizar algo que tú habías esperado, deseado lo más profundo de tu ser. Ahora sí va a haber la luz de esta situación. Es una situación nueva, ¿verdad? Porque es positiva en la materia, en la concretización. Con Inguaz la comunicación está privilegiada. Entonces, comunicación para poder arrancar en esa novedad de tu camino soñado. También comunicación con tu espiritualidad, con tu conexión a la fe, a tu ser íntimo también. Muchas comunicación interna y externa, y vemos que las estrellas es la luz que te permite dar luz a algo que tú has procesando por tiempos, meses, puede ser todo el año también, y ahora es momento de poner el primer pie en la materia, concretización. Muy bien, positivo. Acuario, Belín, vamos a ver con Belín los mensajes para Acuario en diciembre 2021. Acuario, signo de aire, Acuario. En el trabajo, en los proyectos, inconstancia con la luna y con los conflictos externos. Vamos a sacar una más. Entonces aquí hablamos de tus proyectos, de tu trabajo, de lo que tú has empezando a preparar para concretizar este mes. Vemos con la luna el inconstancia, que hay altos y bajos en esta progresión porque hay bloqueo externos, ¿ok? Pero al final ves que tienes el logro, ¿ok? Entonces, grande protección. El logro es una concretización real, ¿ok? Vas a dar luz
a una concretización de éxito. Vamos a aclarar la inconstancia, la estrella del hombre y los conflictos externos. Puede ser personas que te bloquean, situaciones que te bloquean, que no puedes controlar también. Y está el destino, está la llave, la solución. Ok, entonces veo que tú, Acuario, vas a luchar, vas a empujar un poquito y a sobrepasar los bloqueos externos para abrir esa puerta a la concretización de un éxito a través de tus proyectos, actividad y trabajo. Más específicamente vamos a descubrir tu lectura para el sector profesional, actividad, proyecto y economía. Acuario, diciembre 2021. Acuario. Okay, muchas cartas al revés, pero si veo un término, un final a situación de bloqueo, de conflicto por personas, por situación externa, que tal vez bloqueo tu proyecto, tu sueño, y ahora ves la luz de la estrella que te va a guiar para salir de eso y dar el primer paso en la materia con éxito. Mensaje. Novedad, hay una idea nueva, prospera, hay tal vez noticias sobre la economía también que te puede ayudar a concretizar lo que deseas. Veo mucha fuerza sobre tu ser interno, sobre tu intuición. Tienes que utilizar este mes mucho tu intuición, Acuario, para ese camino, ¿eh? Vamos, Acuario, diciembre, economía, trabajo. Wow. Éxito con Belín, éxito con el tarot de Marseille. Ok, logras algo, un sueño hecho realidad, una guía, gracias a esta guía interna, esta luz en tu trabajo. Te sientes fuerte, te sientes determinado, te sientes capaz de manejar todos los desequilibrios que puedes encontrar en tu camino. Estás hacia la curación, al balance económico y laboral. Todo está de tu lado, ¿eh? La estrella está, el mundo está, es una lectura maravillosa para ti. Tenemos el 4 de bastos con el 9 de pentáculo, ¿ves? La estrella está con el 10 de copa. Wow, va a estar muy feliz de algo, una felicidad, una alegría muy importante porque ya te vas a sentir bien en este camino que tú has escogido, vas a ver que ya funciona. Estás estructurando el año con el mundo, entonces cierra ese ciclo de manera exitosa, ¿ok? Téngalo muy presente y ahora vas a avanzar paso a paso porque hay noción con la estrella de paciencia, de ir paso a paso, pero con seguridad, confianza, certeza que va a llegar al punto que quieres llegar. Ok. Entonces, vemos también que vas a dejar un trabajo donde había mucho control sobre ti, donde estaba un poco encerrado, que no puedes crecer. Eso se queda atrás. Ok, eso se queda atrás y tú decides avanzar a crecer hacia tu destino, hacia tu estrella interior.
La prosperidad se está estabilizando, como yo te lo diré. También veo que las personas que tienen un trabajo estable, hay una recompensa, hay algo, puedes pedir como un aumento de saldo o se ve la estabilidad o el crecimiento de economía, ¿eh? Puede ser a través de cliente, puede ser un aumento, como te diré, de salario, pero hay una recompensa aquí por muy estable, muy equilibrado y que te va a dar esta felicidad de éxito. El sol con la muerte, entonces ya el cambio cerrando este año vas a sentir que todo está en transformación para una realización. Aquí tú realizas algo, Acuario, este mes y lo que va a permitir empezar 2022, perdón, en un año totalmente diferente, con una energía diferente, con mucha claridad y una felicidad que que te va a seguir durante algo grande puede pasar para ti en 2022, clôturando diciembre de esa manera, ¿ok? Y vemos que encima de la lectura tenemos el 9 de espada, 9, número de cierre también, de las confusiones, de las preocupaciones, de los miedos también, de la depresión, de la oscuridad mental. Esta es la única carta con espada que representa el mental, representa la comunicación y eso tiene 9. Estamos terminando. Todavía diciembre vas a sentir ese aire de transformación en la comunicación y también en la manera de pensar negativo va a salir el positivo porque hay situaciones que se estabilizan, que se concretiza y más que todo porque tú has decidido también de crecer y no dejar tal vez una autoridad que te limita o como lo vimos con Belín, energías exteriores que te puede dar miedo y limitarte en tu sueño o en tu fe de poder alcanzar este camino que te está destinado, ¿ok? Sí, y la estrella con el 10 de copa, tu felicidad lo vas a compartir con tu familia. Todo es como una protección familiar, una protección de tu bienestar. Estás alcanzando algo importante para ti, Acuario. Es una bendición, pero tú es porque lo merece, porque no, ¿cómo decir? No te has dejado o no te quieres más dejado, controlado por tus miedos, tu mente de autodestrucción también, no. Es como vas a cambiar y vas a decidir de ir hacia la felicidad y la claridad. Y también veo comunicación a nivel económico que te da esa estabilidad, y que te ayuda a sentirte más confiable por la manera de avanzar hasta este sueño. ¿Cuál es la palabra? Enemigo. Entonces, el enemigo no es solamente una persona que te desea mal, ¿verdad? No, es competencia, es la situación global actual que nos bloquean o que no quiere bloquear mentalmente. Todo eso es como la parte, el enemigo a nuestro deseo de brillar, a nuestro deseo de seguir nuestro camino personal. Siempre hay algo que se opone o alguien, energías. Entonces es lo que vimos con Belín y lo vimos con la palabra, pero vemos que la comunicación es a través de la comunicación. Si tú tienes un problema con una persona, la comunicación es el camino, como lo vimos con Inguaz, que puede realmente terminar y resolver un conflicto.
sí, y la fuerza. Este mes o hasta, sí, en principio de 2023 yo siento que te vas a sentir así, como un árbol fuerte que crece porque sus raíces, sus fundaciones están muy fuerte hacia bajo la tierra. ¿Ok? Entonces esta fuerza la vas a sentir y a tener y va a entrar en el nuevo año como nada te podrá limitar y nada te puede evitar de crecer porque ya las fundaciones están, cuando las raíces están fuertes, el árbol crece hacia donde quiere crecer. Es lo que se ve aquí. Muy bonita lectura, Acuario. Deseo de todo mi corazón que sea así, que salga de este 9 de espada y que tu mente se tranquiliza, que tenga esa confianza para seguir tu camino propio. Vamos a ver en tu sector sentimental y emocional, Acuario. Para diciembre 2021, vamos a ver. Amor del pasado. Entonces, eso no es solamente regreso del ex, ¿eh? Es una conexión con alguien que hace parte de nuestra vida desde mucho tiempo, ¿ok? Puede ser también. Amor correspondido. Entonces, como te diré, aquí se ve una conexión especial con alguien que hace parte de tu familia, puede ser, ¿eh? familia de alma, una amistad muy importante con quien te desarrollaste durante todos estos años. Puede ser igualmente con un ex pareja, donde hay una conexión muy que se completa, amor correspondido. Diciembre para Acuario, en Sol, Luna y Ascendente, Venus. Ok, liviano físico. Ok, transformación. Muy bien, entonces de esa conexión especial donde se siente que uno completa el otro, liviano es el viento, ¿ok? El viento es algo como refrescante, es algo que mueve la situación, porque tenemos también la transformación, perdón, con la mariposa atrás, entonces hay una evolución liviana. También el viento es el aire, es la comunicación. Puede ser que hay un encuentro físico en persona con esta conexión por una comunicación y un deseo de ver esa persona físicamente, en físico, en persona. ¿Ok? Pero el aire también, el viento, aquí con esta carta que es un aire fresco, un aire dulce, suave, no es el viento destructor, ¿verdad? Entonces es como dejar fluir también, dejar que vuela hacia arriba esa transformación con esa conexión especial, pero con el físico aquí siento que este mes es necesario el encuentro real. Si era como una conexión virtual o que tal vez hacía tiempo de no ver esa persona, ahí hay una necesidad de elevar y de empezar a concretizar en la materia esta relación para una transformación. Vamos a aclarar cada carta con la tríada. Para ti, Acuario, Sol, Luna, Ascendente, Venus, diciembre, amor pasado. ¿Quién es esa persona que podemos ver? Ok, dificultad en el pasado con esa persona. Amor correspondido, Acuario. Es un alma gemela, una llama, un alma gemela, una llama.
también. No sé cómo usted si cree en estas conexión. Yo diré simplemente que es una conexión de alma, ¿ok? Protegida. Tienes la cruz de Rudeo, que es protección, que es contrato de alma a alma, con el sol, la abundancia, el color amarillo. Ok, vamos a ver este aire fresco, liviano, para ti, Acuario, diciembre. Ajá, ¿ves? Hace tiempo que no estaba pasando nada con esa conexión, estaba como estancado, estancada. Y ahora el viento viene a refrescar y a recordar tal vez y a querer tener esa voluntad de evolución, físico, abundancia. Así que vemos la concretización de ese encuentro en persona, en la materia, con esa conexión. Aclaración sobre un camino difícil con esa persona en el pasado, pero parece que hace parte del pasado esa dificultad, sí, porque ahora iniciamos de manera diferente. Y el aire con el desierto, Nadir, sí. Te puso, este estancamiento con esa conexión te puso en Nadir, te puso en la oscuridad, con pensamientos negativos, tal vez que has perdido a esa persona, tal vez que ya no hay nada con esa relación, pero estás saliendo de eso porque hay caminos que se abren, hay soluciones. Hay que escoger de salir, es tu decisión exactamente de lo que quieres realmente con esta persona y no dejarte cargar. La comunicación aquí veo que es necesaria, sí, porque hace tiempo que te estás cargando un peso con esa relación y ahora es momento de iniciar una acción nueva y sería a través de la comunicación, si no me equivoco. Sí, para poner un fin a tus dudas, a tus preguntas, sí, exactamente. No había comunicación, es momento de reequilibrar, muy poca comunicación. Ahora es momento de reequilibrar para verse cara a cara y conversar. ¿Cuál es el chakra Acuario? Bueno, ¿ves? Se cayó comunicación. Abre el chakra de la comunicación. Parece que tú te está haciendo daño porque te estás guardando emociones, pensamientos o está interpretando tú solo de tu lado. Y eso no hace bien. Hay que hablar, hay que decir, hay que preguntar para saber exactamente. Tenemos la creatividad, la sexualidad, entonces es el segundo chakra, y tenemos el plexus. Entonces he visto que la comunicación era importante porque cayó solo, y ahora la creatividad, me parece que eso tienes que utilizar esa creatividad, esa imaginación, porque es momento de concretizar algo, de lograr un primer paso en la materia. Entonces, para salir de los conflictos, comunícate y usa tu imaginación, tu creatividad para buscar soluciones que viene de ti de todo modo. Si abres bien tu chakra del plexus solar, que es tu sabiduría, es tu poder personal, es aquí donde está tu identidad, quién eres. Si te conecta a quién eres en la fuente de tu ser, entonces te conecta a la estrella que te va a guiar. Muchísimas gracias, Acuario. Espero que te gustó. Si es el caso, dale like, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por los nuevos. Bienvenidos al canal. Y para una lectura privada, si la necesitas, me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo de este video. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.